antes de que la sangre llegue al río, hay que recordar que el Parlamento es para parlamentar, así que no se enojen. Estamos hablando de un tema que efectivamente, pues, hay mucho que hablar y probablemente de todos los colores. Pero lo que venimos a presentar aquí es simplemente una reflexión sobre lo que representa o no representa este sistema nacional anticorrupción. Porque la verdad es que esta iniciativa que fue aprobada en ambas cámaras y ya por el constituyente, no creo que nos haga salir laureados, como ha dicho el senador Ríos Peter. Nos parece, y lo dijimos en la Cámara de Diputados cuando se discutió, que sufrió la suerte de casi todas las reformas estructurales, que es aquella de todo es perfectible. Ya merito llegamos, ya merito podemos hacer lo que este país necesita. En efecto, esta iniciativa crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que fortalece en lo individual a la Secretaría de la Función Pública, a un Tribunal de Cuentas y a la Auditoría Superior de la Federación. También crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción como un mecanismo de coordinación de las instancias competentes, pero tiene grandes faltantes y debemos de partir del principio de que la corrupción es tan grave porque la impunidad existe. Es decir, los actos de corrupción no serían tan cínicos ni tan abiertos como de los que ya se ha hablado aquí si no existiera la certeza de que en este país no pasa nada y sigue sin pasar absolutamente nada. Es decir, la impunidad es lo que genera la corrupción en este país y como consecuencia una falta de Estado de Derecho que parece que sirve para algunos, pero no para todos. Y que en los casos que se han discutido aquí, como el del senador Domínguez, como el de todos los partidos políticos nombrados en esta tribuna, duelen porque realmente son un ejemplo de actos de corrupción que duelen también al país. ¿Qué es lo que falta? Los métodos de denuncia no son los adecuados. Sonido del escaño del senador Ernesto Cordero. Gracias, senador. Yo quisiera pedirle, con todo respeto a la diputada, mencionó textual que el senador Domínguez era un ejemplo de corrupción. No tiene ninguna prueba, es una mentira lo que está diciendo, es una infamia, es una calumnia. Que se retire del diario de los debates esa participación. Gracias. Le diría al senador Cordero que estoy hablando simplemente sobre lo que ha sido público y tengo el derecho como legisladora a expresar lo que no solamente es público, que el senador Domínguez no ha declarado bienes que tiene a su nombre y que, sin embargo, yo no soy Ministerio Público ni juez, ni usted tampoco, y entonces que pueda y me deje ejercer mi derecho a la libre expresión. Yo le pediría al señor presidente que me deje terminar mi intervención y si el señor senador quiere hacer uso de la palabra, que tome la tribuna como debe de ser. Los métodos de denuncia… Permítame, diputada, vamos a ordenar el debate. Sí, señor. Para no deformar esta sesión. Cuando está en uso de la palabra un orador, se puede pedir para hacer una pregunta, no procede para una moción, pero podría ser para una moción. Si fuera discusión, se puede, en una discusión, y este no es un asunto a debate, se puede pedir para hechos. Pero en este caso, al senador Cordero, le puedo sugerir que para poder plantear asuntos de este tema, de los que sean tratados, también puede pedir el uso de la palabra para tomar tribuna y estamos concediendo el uso de la palabra en este tema relacionado con la declaratoria sobre haber recopilado 24 aprobaciones de congresos locales. Es la sugerencia, porque de lo contrario entonces sí estamos concediendo la palabra a integrantes de esa comisión permanente desde sus escaños fuera de procedimiento, en lo que es verdaderas
réplicas y contrarréplicas, pero sonido en el escaño del senador Cordero. Gracias, senador Barbosa. Concédame la palabra para rectificación de hechos. No, esto no es esta discusión, un debate. Bueno, entonces, dado que fui aludido le voy a conceder el uso de la personalmente- palabra. Gracias. Sí, Por así lo alusiones dije. personales. O sea, estamos concediendo el uso de la palabra a quienes no los han solicitado, pero no estamos desahogando una discusión de una resolución. No lo estamos haciendo. Estamos dando la palabra a senadores, diputados en este asunto de posicionamientos sobre la declaratoria de haber alcanzado el número suficiente de aprobaciones de congresos locales para las reformas en combate a la corrupción. Gracias. Lo registro. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Y creo que el senador Cordero tiene razón en algo. Ni usted ni yo somos ministerios públicos. Y entonces hablaré de la presunta falta de transparencia en la declaración de bienes del senador Domínguez, si nos parece más adecuado en un acto de generosidad parlamentaria. Pero hay muchos otros, y los grandes faltantes de los métodos de denuncia y la participación no solamente ciudadana, sino social en su conjunto, que nos llevaría a una Contraloría Social. Es decir, ¿cómo hace la gente para denunciar y para lograr que sus denuncias lleguen efectivamente a ser aplicadas en los actos de corrupción? Y sobre todo quedó fuera de esta iniciativa el conflicto de intereses. ¿Cómo saber cuando un funcionario público entonces beneficia o no a través del tráfico de influencias a un tercero o comete algunos otros actos solamente en una no declaración de sus intereses y que esta ley secundaria que vendrá después de esta reforma constitucional pudiese modificar? Hace falta entonces, compañeras y compañeros legisladores, repensar las medidas que se han adoptado en el combate a la corrupción, porque este es centralmente el mayor problema de este país. Cuando pensamos en las grandes problemáticas de la nación, todo termina en algo y empieza en algo: corrupción e impunidad. Y es nuestra obligación en la legislación secundaria hacer que este sistema anticorrupción, que ha dicho el presidente Peña Nieto que es prioridad para su gobierno, se vuelva una realidad. Yo no trato de levantar más polémica, simplemente diré que lo que hace enojar a la gente allá afuera son casos emblemáticos como el de la Casa Blanca y otros conflictos con el Grupo IGA, el del viaducto Bicentenario y OHL, el de Pemex y Oceanografía, el del gobernador de Sonora con su presa, con sus negocios y con su hermano rico. La corrupción también llegó a la violación de derechos humanos, porque no podemos dar explicación a la desaparición de los 43 si no pensamos en los actos de omisión y de corrupción que se dieron desde la policía municipal hasta el ejército en la no atención de este tema. Más que laureados, creo que nos quedamos con un gran pendiente, y el gran pendiente es que este sistema anticorrupción sea una realidad, no una reforma de papel más. Y ojalá hacemos los votos desde el Partido del Trabajo que la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y ustedes, senadores, así lo logren. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.